Hoy vamos a preparar unos ricos muslos de pollo con verdura en el slow cooker. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Empezamos con estos ingredientes: 2 zanahorias, unas 6 papas galeanas, una cebolla amarilla o morada, vamos a utilizar un cuarto de cebolla, y un elote partido en 4 partes, de esta forma. O puede ser los que son medios elotes, también partidos a la mitad. Y vamos a comenzar a preparar las verduras. La zanahoria la pelé, la cortamos por la mitad, luego por la mitad y de nuevo por la mitad para dejar como unos bastoncitos. Así, de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con la otra zanahoria. Ahora vamos con las papas. Estas no se pelan, se quedan con la cáscara y las cortamos por la mitad. Si acaso están muy grandes, pues las partes de nuevo por la mitad. Y todo lo vamos a ir poniendo en un refractario, en un plato hondo, en un Pyrex. Ahora vamos a cortar la cebolla. Vamos a cortar un cuartito de cebolla, le quitamos la cáscara y lo cortamos en 3 partes y de nuevo en 3 partes para que queden unos cuadros medianos. Y lo agregamos junto con las papas y las zanahorias. Y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Ahora le vamos a poner un diente de ajo picadito. Y aquí mismo vamos a poner los elotes. Ahora aquí tengo 4 muslos de pollo y los vamos a condimentar con sal. Y a estos muslos yo les quité el cuero o pellejo que va por encima y también les quité un poquito de grasa. Le ponemos también un poquito de pimienta. Y de paprika o pimentón rojo. A mí me gusta ponerle bastantito que quede bien cubierto. Y luego volteamos y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Sal, pimienta y paprika. Eso es para que quede bien condimentado el pollo y que tenga muy rico sabor. Ahora vamos a poner aceite de oliva en un sartén porque aquí vamos a poner a sofreír el pollo, más bien a sellarlo. Porque a la hora de que lo pongamos en el slow cooker se va a juntar con las verduras y no es bueno que el pollo esté crudo. Así que más bien lo vamos a sellar. Lo dejamos unos 4 minutos y luego unos 2 o 3 minutos por el otro lado. Pasados los primeros 4 minutos, volteamos los muslos. Con estas porciones pueden comer 2 personas, 2 muslos para cada quien, más los vegetales. Y mientras pasan los 3 minutos o 4, aquí tengo una taza de caldo de pollo. Le vamos a poner 2 cucharadas de harina. Esto es para agregárselo al pollo y para que se haga como un gravy. Ahora le vamos a poner
un poquito de sal y también de pimienta. Y el jugo de medio limón, de preferencia si tienes limón amarillo. La otra mitad del limón la vamos a cortar en rebanadas porque la vamos a poner dentro del slow cooker junto con las verduras. Y ahora sí, bate que bate de chocolate. A batir, a revolver, a mezclar, a mezclar. Y listo. Ahora nos vamos a prender el slow cooker, el crock pot, la olla de cocción lenta. Le voy a poner unas 3 horas. Y aquí vamos a vaciar primero todas las verduras. Le puse en high, porque si es en low, es casi el doble de tiempo. Ya que acomodamos bien las verduras, vamos a poner los muslos de pollo, que ya están doraditos. Y le agregamos el caldito de pollo que tenemos con la harina y el jugo de limón, y esto le va a dar bien rico sabor. Ya por último le ponemos las rebanadas de limón. Y opcional le puedes poner un poco de romero para que le dé más sabor. O puede ser poner por encima unas ramitas de romero fresco. Yo compro este sazonador de romero, pero como las hierbitas vienen muy larguitas, son como unos palitos, yo lo pongo en la licuadora y lo dejo bien licuadito, que quede un poquito más en polvito. Y lo tapamos y aquí se cocina solito, así que regresamos en un rato más. A ver, vamos a ver cómo va. Ahí va, ya falta menos. Y ahora sí vamos a revisar. Mira, como puedes ver, la papa está súper suave. El pollo también está suave y ya no le sale nada de sangre. Ya está bien cocido. Y lo mismo el elote, la zanahoria. Y es un platillo completo con proteína, vegetales, que puedes acompañar si quieres con un arroz. Y aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.